Póngase de pie conmigo, vamos a hacer nuestra declaración. Y vamos a decir todos juntos: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque al que cree, todo le es posible. Aleluya, denle un fuerte aplauso a Dios. ¿Cuántos están felices en esta mañana? ¿Cuántos saben que es una mañana en que Dios puede traer su gloria a este lugar? Aleluya, qué privilegio siento de poder predicar. Sabe que para mí he ido a predicar a otras iglesias, otros estados. Gracias a Dios, Dios me ha permitido poder ir a predicar a diferentes lugares. He tenido la oportunidad de predicar en Argentina también. Algo que nunca he hecho y es un sueño, se lo puedo compartir, es predicar en mi país. Nunca he predicado en Chile. Creo que pronto Dios me va a abrir esa puerta. Pero para mí es un privilegio predicar en mi casa, porque es un honor. Y nuestro pastor, aparte de que deja la vara bien alta, acá no se puede predicar cualquier cosa, pues. Lo acostumbraron a comer pan calientito. Entonces, dile al que está a tu lado: Dios te va a sorprender hoy. Pero dígaselo con fe: Dios te va a sorprender hoy. Dígale al que está atrás: búsquese a uno adelante, tóquele el hombro, dígale buen día, despiértelo. Hay algunos que recién se están despertando. Dios te va a sorprender hoy. Acompáñame a la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, verso del 1 al 6. Génesis capítulo 39, verso del 1 al 6. Voy a leer en versión Reina Valera. La versión que usted tenga está bien. Por favor, que no sea el libro del Mormón, sí. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Con quién estaba Dios? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿En dónde? En su mano. Verso 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo. Diga conmigo: todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. ¿A causa de quién? ¿A causa de quién? Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verso 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino solamente del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Busca a alguien hermoso cerca suyo, dígale: así como tú. Entonces, hoy quiero compartirte una palabra que se llama tu causa de bendición. Tienes que saber que tú eres causa de bendición. Donde quiera que te pares, tú eres causa de bendición, porque eres un hijo de Dios. Así que levante su mano derecha y dígalo fuerte: yo soy causa de bendición en mi trabajo, en mi casa, en la universidad. Donde me pare, yo soy causa de bendición. ¿Hay alguien que crea esta palabra de parte de Dios? Tu causa de bendición. Eres causa de bendición donde quiera que te pares. Muchos conocemos la historia de José, el soñador. Otros no la conocemos. Pero el antecedente de esta historia es que José es echado en la cisterna. Gracias a Dios, la cisterna en la que los echaron sus hermanos estaba vacía, porque si no el tipo se ahogaba. No sabíamos, vivía en el desierto, no sabíamos si sabía nadar. Tenía 17 años cuando lo echaron en la cisterna, ¿verdad? Sus hermanos dice que por causa de envidiarlo, ahora lo envidiaban por dos cosas. Primero, porque José era medio chismoso, pues. Andaba a los mandados de su papá. ¿Y sabe cuál era el mandado de su papá? Ni siquiera era ir a apoyarlos, ni siquiera era ir a dejarles comida. Su papá le decía: ve y ayúdame a ver si están chambeando. Ese era el trabajo de José, acusar a sus hermanos. Entonces sus hermanos, ¿qué hacían? Lo odiaban. Y aparte, ¿por qué lo odiaban? Porque le pusieron la túnica de colores. Esa era una túnica larga, dice la Biblia. Y cuando tú tenías una túnica larga no podías trabajar, ¿verdad? En el campo. Y aparte, diga conmigo, y aparte,
Dice la Biblia que lo odiaban porque José era el más amado de su padre Jacob. Ese fue un error de Jacob, porque el favoritismo puede dividir a unos hermanos. Dice la Biblia, fíjate, la única parte en Génesis capítulo 37 donde dice que José era odiado, dice que por lo único que específicamente era odiado era porque era el más amado por su padre. O sea, ellos sabían, ¿verdad?, que su papá tenía un favorito. Padres, levanten la mano, digan conmigo: mi amor como padre es el mismo para todos mis hijos. Yo recuerdo que mi mamá, nosotros le decíamos: no, es que Ángel, mi hermano mayor, Ángel es tu favorito. Mi mamá decía: no, no es mi favorito, solamente llevo más tiempo amándolo porque nació primero. ¿Verdad? Dice: eso es una frase de favorito, pues. Pero dice la Biblia que los hermanos lo odiaban por causa de que ¿y sabes por qué su papá lo amaba? No porque era el más guapo de los hermanos, no porque era el más obediente. Lo amaba porque lo había tenido en la vejez. ¿Alguien de acá tiene nietos? ¿Cómo se ponen los abuelos con los nietos? ¿Verdad? No, mi pastora, mi suegra, está Jesucristo y Eliseo y Nehemías. ¿Verdad? Porque es un amor diferente, es un amor que consiente, no es un amor que, cuidado, te puedes caer, es un amor que, súbase, yo lo cuido. Es un amor que, no ha comido, no importa, yo le regalo esto, porque es un amor que no tiene una responsabilidad paternal, es un amor que se da sin condiciones. Y ahí es donde sufrimos los hijos, ¿verdad? Dicen: oye, pero yo me acuerdo que cuando yo estaba, tú cállate. Entonces dice la palabra de Dios que José era el más amado, y eso despertó el enojo de sus hermanos. Y el antecedente es que planearon matarlo y dijeron que cuando él los fue a ver si estaban trabajando, uno de sus hermanos dijo: vamos a matarle, a ver qué pasa con sus sueños, ¿no? Que es muy soñador, vamos a matarlo, a ver qué pasa. Y dice la Biblia que uno de sus hermanos no quería matarlo. ¿Sí sabía que había un hermano de José que lo amaba? ¿Quién era él? Rubén, el mayor, el primogénito. Había una responsabilidad diferente cuando no estaba el papá. ¿Quién era el hombre mayor ahí? Rubén. Rubén estaba a cargo de los hermanos. Rubén era, si no estaba la figura paterna en el campo, el que estaba cuidando a los hermanos en las cosechas, con los animales, con el ganado, era Rubén. Rubén era el encargado de que todo estuviera bien, de que todo estuviera tranquilo, de que el trabajo marchara bien. Rubén no quería matar a José, pero para Rubén fue más pesada la presión de sus hermanos, la presión del enemigo, que el amor que tenía por José. Entonces el único que se levanta y dice: no lo matemos. ¿Quién es Rubén? Pero Rubén, ¿qué dice? Vamos a echarlo en la cisterna vacía, dejémoslo ahí. Pero mira lo que dice la palabra. No sé si puedan tener allá versión Palabra de Dios para Todos, PDT. Me gusta mucho lo que dice esa versión. Dice: cuando Rubén escuchó esto, trató de librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos. Estoy leyendo en versión Palabra de Dios para Todos. Mira, fíjate lo que dice: no derramemos sangre, tínenlo en ese pozo del desierto, en esa cisterna, pero no le hagan daño. Rubén dijo esto porque planeaba salvarlo y enviarlo de regreso a su papá. O sea, él dijo: déjenlo aquí y lo vendemos. Pero él dijo: cuando mis hermanos se vayan, yo voy a venir, voy a agarrar a José y se lo voy a dar a mi papá, con él está seguro. Entonces dice la Biblia, hermano, que tiraron a José, lo echaron en la cisterna. ¿Y sabe qué se pusieron a hacer los hermanos mientras José clamaba y lloraba desesperado para que lo sacaran? ¿Qué se pusieron a hacer? A comer pan. Qué crueldad, ¿verdad? Ver sufrir a alguien y seguir comiendo. Y dice la Biblia que sus hermanos siguieron comiendo y escucharon los gritos de José desesperados. Y Rubén se fue a trabajar. Y dice la palabra de Dios que cuando él regresa, antes de que él regresa, pasaron unos ismaelitas y unos madianitas, y ellos dijeron: vamos a venderlo. Lo vendieron por 20 piezas de plata y vendieron a José. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 37, verso 29 al 30. Por favor, vamos ahí, Génesis capítulo 37, verso 29 al 30. Aquí se pone buena la historia. Después Rubén volvió a la cisterna
Y dice, mira lo que dice, y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. ¿Sabes qué nos enseña esto, iglesia? Que cuando tú tienes la oportunidad de hacer lo correcto y no lo haces, más adelante te vas a arrepentir. Si tú tienes la oportunidad de poner un freno al enemigo, hazlo hoy. Rubén tuvo la oportunidad de decirle a sus hermanos: ¿Cómo creen que vamos a matar a nuestro hermano? Él era el hermano mayor, tenía autoridad, pero fue más grande la presión de sus hermanos. A veces es más grande la presión del enemigo que poner el atajo. ¿Sabes qué es lo que yo, cuando estaba estudiando esto, le digo a Abby, rompí en llanto. Me imaginé el dolor de Rubén. Imagínate el dolor de Rubén, de decir, échelo a la cisterna. Y todo el tiempo cuando fue a trabajar maquinó y pensó: ahorita que se vayan, voy a regresar, lo voy a agarrar de la mano, lo voy a subir, se lo voy a llevar a mi papá, para que no, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo lo vamos a matar si es nuestra propia sangre? Y llega y su hermano ya no estaba. Dile al que está a tu lado: reacciona antes que sea muy tarde. Y sabes que el dolor que sintió Rubén fue una culpa terrible. Fue una culpa terrible. Y dice después: Rubén volvió a la cisterna y no halló a José desde adentro y se rasgó los vestidos. Verso 30. Dice: volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿a dónde iré? Fíjate que no dijo qué vamos a hacer, porque él sabía que era su responsabilidad como hermano mayor cuidar al pequeño. No hagamos algo de lo que después nos vayamos a arrepentir. Y si tenemos que hacer algo porque Dios nos está hablando, hagámoslo hoy. No sea que después lleguemos y sea muy tarde. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que llegando Rubén vio que su hermano no estaba. Diga conmigo: lo primero es que Dios me está llamando a ser radical. Entonces no puedo lamentarme en un futuro por lo que Dios me está mandando a frenar hoy. Si Dios me está mandando a frenar hoy algo, tengo que hacerlo, sea un hábito, sea algo que tengo que cambiar, sea algo en mi casa, sea la música que tengo que escuchar, sea los amigos que tengo que tener. Algo tengo que cambiar hoy, porque si no en un futuro me voy a lamentar. Rubén dijo: vamos a echarlo a la cisterna, no pasa nada, después yo lo recojo. Llegó y ya lo habían vendido como esclavo. Entonces no puedo dejar para mañana lo que tengo que hacer hoy. Grite conmigo fuerte: tengo que ser radical. Rubén tomó, ¿verdad?, la decisión de no ser radical en el momento y quedar bien con sus hermanos, porque cuando tú quedas bien con Satanás y mal con Dios, en algún momento te vas a arrepentir. Y sabes que hay momentos donde tenemos que hacer la guerra, tenemos que orar, tenemos que pararnos, tenemos que interceder. Tenemos que cubrir a nuestros hijos con la sangre de Cristo. Nuestros hijos no van a consumir drogas, mis hijos no van a caer en confusión sexual, mis hijos le pertenecen al reino de los cielos. Hermano, no sea tan pasivo, hay que hacer algo. Entonces Rubén, por ser pasivo y quedar bien con sus hermanos, la presión era fuerte, lo querían matar, y quizás si él se oponía lo iban a matar a él también. Mira, mejor no tengamos bronca, mejor así, no hay que. Hermano, cuando usted tenga un momento de tensión, enfréntelo. Si la persona está sana, se lo va a agradecer. ¿Sabes que hay que solucionar un problema? Esto que hiciste no estuvo bien. Si la persona está sana, perfecto, lo voy a corregir. Si la persona no está sana, primero no es su problema y tiene que sanar con Dios. Pero las cosas se resuelven. Rubén, por no tener problemas, por estar pasivo, por no quiero incomodar, no quiero generar bronca, se arrepintió toda su vida. ¿Sabes cuándo se encontró otra vez con José? Cuando su papá tenía 130 años. ¿Cuántos años vivió con culpa? ¿Cuántos años lloró en secreto? ¿Cuántos años se lamentó? No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. No nos lamentemos en un futuro lo que podemos hacer hoy. Ayer estuvimos en un curso de primeros auxilios. El profesor era muy estricto, ¿verdad? Y nos decía: no, es que esto, que lo otro, no, es que el paciente se va a morir si no hacen esto. Y yo me preguntaba: ¿será que saliendo de aquí me encuentro con alguien muerto? No lo creo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en un futuro me lamento por no saber primeros auxilios? Mejor lo voy a hacer y en un futuro no me voy a lamentar. Dice la palabra de Dios en Proverbios: el hombre sensato
ve el problema, previene y se esconde. Más, dice, el insensato atraviesa el problema y es derribado. Entonces hay veces que Dios nos está mandando a tomar una acción que nos va a bendecir en un futuro. Hay cosas que tú estás haciendo hoy que van a bendecir a tus hijos, aunque todavía no tengas hijos. Hay cosas que tú estás haciendo hoy que están bendiciendo a tu matrimonio y aún no te casas. Hay cosas que estás haciendo hoy y van a bendecir a tus nietos, van a bendecir a tus generaciones. Hay cosas que tú estás haciendo hoy que van a bendecir a tu descendencia, que van a bendecir a tu casa. Sabes que hay un pensamiento, sobre todo en gente adinerada, en gente que tiene mucho dinero, o personas que son dueñas de negocios, empresas que piensan a futuro. Y ahí tienes la empresa. Ustedes sabían que, por ejemplo, Coca-Cola tiene 3 dueños. El primero vendió todas las acciones por $2,500, el segundo por $25 millones y el tercero es dueño hasta hoy, los hijos de los hijos. Porque entendieron que ese era un plan a futuro. Porque entendieron que no era solamente para enriquecerse y para ellos viajar y conocer lugares lindos, sino que entendieron que eso era para que comieran sus hijos, los hijos de sus hijos, sus nietos, sus tataranietos y todas sus generaciones. Todo lo que tú estás haciendo hoy determina el futuro que van a tener tus generaciones. Nuestro pastor dice, ¿verdad?, que él era predicado demasiado sobre generaciones. Y muchas de las cosas que hoy vivimos, que nosotros estamos experimentando en la plataforma que nos paramos como pastores, Abby y yo, es lo que ellos han sembrado, lo que ellos han trabajado, lo que ellos han llorado, lo que ellos han clamado, y nosotros estamos en esta plataforma. Si no, ellos no hubiesen hecho eso, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, cuando tú entiendes que tu propósito impacta una generación, tú no te empiezas a comportar de cualquier forma. Tus generaciones te están viendo, tus hijos te están viendo, la gente que está debajo de ti te están viendo, tus empleados te están viendo, la gente, tus discípulos te están viendo, la gente en la iglesia te está viendo. Entonces, cuando Dios tiene algo para ti, tienes que mirar a generaciones. Amén. Entonces, Rubén no aguantó la presión. Diga conmigo, no aguantó la presión. Y esta es una guerra de presiones, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Resista al diablo y él. Mira, Satanás no aguanta presión, pues. Si tú resistes a Satanás, ¿Satanás qué va a hacer? Se va a ir. Es un choque de presiones. ¿Cuánta presión aguantas? ¿Cuánto problema aguantas? Si tú eres una persona diseñada para aguantar presión, déjame decirte que Dios te va a llevar a lugares gloriosos. Pero si tú al más mínimo problema, como dice el apóstol Nico, te afliges y sientes que Dios no te ama y todo, entonces, como dice el apóstol Nico, vete a bañar, ¿verdad? Lo dice él, no lo digo yo. Pero no puede ser que al primer proceso de nuestra vida nos caigamos. Tú fuiste diseñado para aguantar presión. Tú fuiste diseñado para resistir. Tú fuiste diseñado para avanzar. Tú fuiste diseñado para pasar procesos. No te angusties, ese proceso te está formando. No te angusties, no te quejes de ese proceso. Solamente está transformando. Hay algo más grande en ti que vas a experimentar en los próximos días, en los próximos meses, en el próximo tiempo. Prepárate, agradece por lo que estás viviendo hoy, porque el día de mañana vas a comer de eso. Por eso la Biblia dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces Rubén se lamentó, yo creo, gran parte de su vida. Volviendo a Génesis 39, dice: cuando lo vendieron, lo compró un hombre llamado Potifar, uno de los principales egipcios. Y dice la palabra, dice: Dios estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fíjate lo que dice la palabra, estoy en Reina Valera. Mas Jehová estaba con José y José fue varón próspero. Diga conmigo: cuando yo estoy con Dios, Él me prospera. Ese es el orden. El orden no es: mira, voy a esperar ser próspero para ir con Dios. No, el orden es: yo estoy con Dios y Dios me prospera. El solo hecho de estar con Dios te hace próspero. El solo hecho de estar con Dios te hace bendecido. Y no estoy hablando nada más de una cuestión financiera. Estoy hablando de vida, de tu corazón, de lo que tú puedes transmitir a una generación, de cómo tú puedes impactar un lugar con tan solo llegar a ese lugar.
Es impresionante cómo hay gente que puede cambiar la atmósfera de un lugar. El lugar estaba triste, llega esa persona y el lugar se alegra. El lugar estaba lleno de tensión, llega esa persona y ese lugar se calma. No es porque esa persona sea muy rica, tenga mucho dinero, es por lo que porta, la presencia de Dios que hay en esa persona. Entonces dice la Biblia que Dios estaba con José, y José fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Entonces yo no espero a ser próspero para ahora sí estar con Dios, sino que yo soy próspero porque yo estoy con Dios. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Diga conmigo, vio su amo. Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Diga ahora conmigo, en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Sabes qué? Potifar no iba a la iglesia, Potifar no ofrendaba, Potifar no diezmaba, Potifar no fue a la academia de líderes, Potifar no fue al encuentro, Potifar no fue a su lanzamiento. Potifar solamente tenía un hombre en su casa que dirigía las cosas y era hijo de Dios. Y dice la Biblia que él vio, fíjate en eso, él vio cómo José era bendecido. Él vio que todo lo que hacía le resultaba. ¿Sabes por qué significa esto? Aún la gente que no es cristiana se da cuenta cuando estás bendecido. Aún la gente que no es cristiana se da cuenta cuando a ti te va bien. Se da cuenta cuando estás feliz. Se da cuenta cuando hay presencia de Dios en ti. Se da cuenta cuando a pesar de los problemas no te rindes, no te cansas. ¿Por qué? Porque hay presencia de Dios en ti. Y dice que el egipcio lo vio. El egipcio no era cristiano, ni siquiera oraba, hermano. No fue que lo discernió. No, porque la bendición de Dios, yo lo he dicho muchas veces, es pública. Todos vieron cómo Esther fue coronada reina cuando era una huérfana. Todos vieron cómo el cielo se abrió cuando Jesús fue proclamado como hijo de Dios. Toda la gente vio el fuego caer del cielo. Toda la gente vio cuando David le cortó la cabeza al gigante y fue coronado como rey. Porque Satanás, cuando te quiso avergonzar en público, Dios lo cambió y lo transformó para que seas bendecido en público. Todo lo que era maldición en público, Dios lo transformó bendición en público. Todo lo que era angustia en público, Dios lo transformó en amor en público. Todo lo que era perdición, Dios lo transformó en bendición. Por eso me encanta la palabra, el salmo que el salmista dice: hieres a mi enemigo en su rostro, en su mejilla. Si sabías que antes, cuando hacían métodos de tortura en muchas dictaduras de Latinoamérica, a la gente que soltaban, o hace poco que pasó en Venezuela, que soltaron a gente de un centro de tortura llamado Helicoide, la gente venía normal, de la cara normal, los saludaban, caminaban lentos, no se daban cuenta por qué. Después le hacían estudios, tenían todas las costillas quebradas, tenían desviada la columna, los pies, los huesos estaban zafados, venían con lesiones no tratadas. ¿Por qué? Porque dijeron: vamos a dejarles la cara para que públicamente se vea que no les hicimos nada. Pero los tipos estaban todos dañados por dentro. Había algunos que tenían los órganos en un porcentaje muy bajo funcionando por las cosas que le daban, por la tortura que le hacían. Pero dice la palabra de Dios que Dios a nuestro enemigo lo hirió en el rostro. Es decir, Satanás no se puede esconder de la vergüenza que Dios le va a hacer. Satanás no se puede esconder, no puede camuflar el daño que Dios le va a hacer a través de tu vida, el daño que Dios le va a hacer a través de tus hijos. Satanás no puede esconder la vergüenza que va a vivir por causa de ti, por causa de tu familia, por causa de tus hijos. Esta palabra es para ti. Si Satanás quiso avergonzarte, prepárate, porque vas a avergonzar al infierno. Prepárate, porque vas a avergonzar a Satanás. Satanás te quiso ver llorando, angustiada, avergonzada, que nadie te pregunte cómo estás. Pero prepárate, porque viene un tiempo donde toda la maldición será transformada en bendición, donde todo lo que parecía angustiante se va a transformar en una bendición para ti. Aleluya. Diga conmigo: ahí tiene el diablo cochino. La gracia de Dios en tu vida, hermano, tienes que saber que es visible. La gracia de Dios no es como que se te va a esconder. La gracia de Dios en tu vida es visible. Aún los no cristianos pueden ver la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Aún tu jefe, aún en la universidad, tu amigo de la universidad, tu profesor, tus clientes, tus empleados, tus amigos, la gente que está cerca de ti ve cuando eres bendecido y ve cuando estás en maldición también. A veces nosotros pensamos que la gente es tonta, hermano. La gente sabe cuando a ti te va bien y cuando te va mal.
Y sabes que no digo esto para buscar agradar a las personas. Lo que digo es que Dios, por causa de tu vida, va a bendecir a muchas personas. Por causa de ti va a bendecir una casa. Por causa de ti va a bendecir una generación. Por causa de ti va a provocar empleo. Por causa de ti va a provocar un avivamiento. Por causa de ti va a provocar gloria. Por causa de ti se va a levantar una nueva generación de adoradores. Por causa de ti Dios va a levantar una nueva generación de levitas. Por causa de ti Dios va a hacer algo grande. Fíjate eso. Diga conmigo, hay una fórmula. Dígalo fuerte, hay una fórmula. La palabra de Dios dice que José tenía gracia delante de Dios y delante de los hombres. Diga conmigo, delante de Dios y delante de los hombres. Esa es una fórmula, hermano. Porque si usted tiene gracia delante de Dios, pero le cae mal a medio mundo, usted no le va a ir bien. Si usted dice, no, es que yo, mira, con Dios me llevo a la perfección, Jesús me ama, pero te peleas con todo el mundo, no te va a ir bien. Entonces diga conmigo, es una fórmula. Tú necesitas gracia delante de Dios. Conmigo así. Es un eslabón. Usted necesita gracia con Dios y gracia con los hombres. Dice la Biblia que José, donde entraba, encontraba gracia delante de los hombres. Le caía bien a la gente, pues. Dile al que está a tu lado, prepárate para entrar en gracia. Dile, todos te van a amar. Y algunos ni se lo creen, ¿verdad? Todos se van a amar. Serás promovido. Mira, fíjate lo que. Y este es el resultado de la fórmula. Dice, pastor, ¿cuál es el resultado de la fórmula? Gracia delante de Dios, gracia delante de los hombres es igual a promoción. Guarda esa frase. Pastor Elías 2026. Gracia delante de Dios, gracia delante de los hombres es igual a promoción. Entonces hay gente que tiene gracia delante de los hombres, se lleva bien con medio mundo, pero con Dios no está bien. Le anda fallando a Dios. Nadie conoce su vida secreta. Pero cuando tú tienes gracia delante de Dios y delante de los hombres, es la fórmula que tú necesitas para ser promovido. ¿Sabes que hay un pilar de riqueza? Yo escuché un podcast hace un tiempo de una persona que es cristiano y es dueño de empresas en el tema digital, el negocio digital. Y él decía que uno de los pilares de la riqueza no era tanto que tú tuvieras un buen apellido o vinieras de una buena familia. Claro que sí, pueden ser factores, pero uno de los fundamentos de riqueza es las relaciones. Cómo tú te relacionas con la gente. Hay gente que es millonaria no porque nació millonario, sino porque se relacionó correctamente. Entonces, diga conmigo, debo ser intencional en tener buenas relaciones. Sé intencional en tener buenas relaciones. Sé intencional en llevarte bien. No estoy diciendo que busques agradarle a medio mundo, porque eso es imposible. Pero ten buenas relaciones. Llega a un lugar, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Por qué está triste? Se ve triste. No, ¿qué crees? Que tú ya generaste un vínculo con una persona solamente por una relación, y por causa de una relación puede ser bendecido a toda tu familia. Rahab, todo el mundo la miraba como prostituta. Era prostituta, pero no tonta. Y dice la Biblia que los espías le dijeron: por ayudarnos, tú y todo lo que esté en tu casa, hasta metas al perrito, al gato, al que se te ocurra meter en tu casa, se va a salvar. Solamente por estar en tu casa. Los espías ni siquiera conocían. Yo me imagino la casa de Rahab llena. Yo creo que conocía mucha gente, ¿verdad? Y dice la palabra que por causa de Rahab, los que estuvieron en su casa marcados con un listón rojo por la ventana, nadie se murió. Diga conmigo, relaciones. Entonces, cuando tú eres causa de bendición, tienes que relacionarte bien. Dile al que está a tu lado: se te van a abrir puertas. Vamos, dile: se te van a abrir puertas. Por causa de tus relaciones se te van a abrir puertas. Verso 5: y aconteció, mira lo que dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. O sea, Dios bendijo a Potifar
a causa de José, no bendijo a Potifar porque Potifar trabajaba para el gobierno egipcio. No bendijo a Potifar porque Potifar tenía una buena familia. No bendijo a Potifar porque tenía buenos contactos. Bendijo a Potifar solo por el hecho de que un hijo de Dios estaba en su casa sirviendo. Qué importante es que la presencia de Dios esté en tu casa, esté con tus hijos, esté en tu negocio, esté en tu familia. Qué importante es que la presencia de Dios se honre en el lugar donde te desarrollas financieramente, laboralmente, académicamente, socialmente. Si Dios está en ese lugar va a reverdecer, ese lugar va a prosperar, ese lugar va a ser bendecido solo por el hecho de que José estaba ahí. Y mira lo que dice: así en casa como en el campo. La Biblia dice que Potifar tenía muchos empleados y que José estaba a cargo de todos los empleados. Pero fíjate en esto: dice que José tenía la administración y todo marchaba bien en los asuntos de la casa y todo marchaba bien en los asuntos del campo. Diga conmigo: multifuncional. José te hacía de todo. Te solucionaba los problemas de la casa. ¿Qué problemas de la casa? El orden, la limpieza, quién entraba, quién salía, agendar reuniones. Venían a visitar a Potifar, ok, ¿qué van a hablar con él? ¿Cuánto? 1 hora, perfecto. ¿Qué necesitan? Esto. Y también te solucionaba todos los problemas del campo. ¿Cómo están los animales? ¿Cómo van las siembras? ¿Cómo va la cosecha? ¿Cómo está el ganado? O sea, él tenía la capacidad de administrar la casa y tenía la capacidad de administrar el campo. Cuando tú haces más de una cosa, tú te vuelves valioso. ¿Saben por qué hay gente que se queja y dice: no, es que el jefe, no, es que el pastor no hace nada, no, es que esto, que lo otro? Porque el pastor está encargado de administrar y de coordinar. ¿Saben? A veces mi pastor me dice: no, esta semana tengo que hacer tal y tal cosa. Y digo: Jesucristo, ¿cómo lo hace? Y después tengo que hacer eso y tengo una junta con tal, y después tenemos que ir a orar por tal, y después tenemos una reunión, y después tenemos reunión con grupos de amistad, y después de esto tenemos esto. Porque una persona que hace muchas cosas se vuelve valiosa. Tú adquieres más valor mientras más multifuncional eres. Si solamente haces una cosa, administras el comedor de la casa, te va a ir bien, pero no tanto. Pero si tú administras la casa y tú administras el campo, te va a ir muy bien. Diga conmigo: José le pegaba a todas. Entonces Dios bendice a José y Dios bendice la casa de Potifar por causa de José. Y cuando nosotros entendemos eso, sabemos que, como dijimos al principio, somos causa de bendición. Y tú tienes que creer esta palabra: tú eres el José de tu casa, tú eres el José de tu familia, tú eres el José de tu casa, de tu familia. Tú eres el José de tu negocio, tú eres el José de tu universidad, ahí con tus compañeros de escuela. Tú eres el José en ese lugar. Tú eres el José con tus compañeros de trabajo. Tú eres el José en donde estés. Tú eres el José. Dice la palabra de Dios que aún en la cárcel, José encontró gracia. Y mira lo que dice: y dejó todo lo que tenía. Verso 6, estoy avanzando. Potifar dejó todo en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Diga conmigo: así como yo. Entonces, ponga atención. Dice la Biblia que todo lo que tocaba la mano de José era prosperado. ¿Qué? ¿Que tocaba qué? La mano. Ahora fíjate dónde Potifar no era tonto, hermano. Encontró, dijo: todo lo que hace en sus manos es bendecido. Y dice que todas sus posesiones las puso en su mano. Entonces, y Proverbios lo dice, Proverbios capítulo 12, verso 24: el de manos diligentes va a gobernar. El que tenga manos diligentes va a gobernar. Entonces, Potifar puso todas sus riquezas en la mano de Potifar. Diga conmigo: mis manos son para gobernar. Mis manos son para prosperar. Mis manos son para dar a otros. Mis manos son para sanar enfermos. Mis manos son para predicar. Mis manos son para llevar el perdido a Cristo. Mis manos son para reconciliación. Mis manos son para restauración. Dígalo fuerte: todo lo que toque mi mano, todo lo que toque en mis manos va a ser prosperado.
va a ser levantado, va a ser restituido, va a ser reverdecido. Todo lo que toque en mis manos va a ser transformado. ¿Hay alguien que crea esta palabra? Potifar se dio cuenta y puso todo en las manos de José. Eran manos íntegras, eran manos diligentes, eran manos prósperas. Por eso dice la Biblia: el de manos diligentes va a gobernar, se va a enseñorear fácilmente. Y fíjate lo que dice: cuando contrató a José, solamente se preocupaba de qué iba a comer. Porque cuando tú tienes a la gente correcta cerca tuyo, eso te hace descansar. Pero cuando tú tienes a la gente incorrecta, es un dolor de cabeza. Dile al que está a tu lado: tú eres una persona correcta para mí. Dile: aún no lo logro ver, pero eres el correcto, eres la correcta. Profetiza, hermano, este culto es profético. Tienes que saber que tú eres la persona correcta en donde estás. Y la persona correcta hace descansar. La gente correcta te va a dar descanso, pero la gente incorrecta va a ser un dolor de cabeza, va a ser algo terrible para ti. Dice que cuando contrató a José, de lo único que se preocupaba es que iba a comer. Y qué hermoso esto, porque la palabra dice, Jesús dice: vengan a mí todos los que, ¿qué? Todos los que están. ¿Sabes qué significa esto? Cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú buscas ser como Cristo, tú das descanso a aquel que se acerca contigo. ¿Sabes qué me dio una paz conversar contigo? No me solucionaste ni un problema, pero solamente hablar contigo me dio paz. Uno dice: oye, hasta terminó llorando, lo ministré. ¿Y qué hiciste? No hice nada. Solamente porque tú estabas en ese lugar, esa persona se fue bendecida. Tú eres causa de bendición. Tú eres causa del descanso del alma para aquellos que se sienten angustiados, perdidos, sin esperanza. Tú y yo somos el descanso andando. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados. José le dijo a Potifar: tranquilo, Potifar, estás bien estresado, yo te voy a hacer descansar. Le manejó la casa, le manejó el campo. Y dice la palabra que Dios enriqueció a José y bendijo a Potifar por causa de José. La gente correcta te hace descansar. La gente correcta a tu lado te va a dar descanso. Gracias por estar aquí. Gracias por bendecirme. Gracias por trabajar conmigo. Gracias por orar por mí. Gracias por escucharme. Gracias porque tú me haces descansar. La gente incorrecta te genera más problemas. Pastor, levante la mano de aquí. ¿Quién tiene un negocio, una empresa, lo que sea? ¿Cómo es una buena señal de que tienes buenos trabajadores? Te hacen descansar. La gente que constantemente no te hace descansar es una señal de que no es una buena adquisición laboral. Y dice Jesús: vengan a mí todos los que están cansados. Todos conocemos la historia. José empieza a prosperar y hubo una mujer que no se sabe el nombre, pero que le echó el ojo. ¿Y quién era? La esposa de Potifar. Dice la palabra claramente, versión NTV, que la mujer lo miraba con deseo sexual. Y la mujer día con día se le acercaba y le decía: duerme conmigo. O sea, no era que le respondía una historia: Oli. No, o sea, fue con todo. En serio, usted se puede reír, pero la mujer, dice la palabra, que se presentaba desnuda, semidesnuda: duerme conmigo, José, acuéstate conmigo. José, un chavo de 20 años, 19 años, 21 años, 22 años, las hormonas revolucionadas. José, yo creo que clamaba la sangre de Cristo. Bueno, todavía ahí no estaba revelado Jesús, pero clamaba, ¿verdad? Y la mujer iba con todo: acuéstate conmigo. Y la Biblia dice que José le decía: mira, a mí tu esposo me hizo dueño de todo, de lo único que no soy dueño es de ti. Yo no lo puedo traicionar así. Y la mujer: no me importa. Diga, estaba endemoniada la mujer. No me importa, acuéstate. Hasta que llega un día, todos conocemos la historia, la mujer llega, ¿verdad?, semidesnuda con José. Le dice: José, duerme conmigo. José le dice: no. Y dice la Biblia que la mujer se asió, o sea, tomó, ¿verdad?, su manto. Y cuando José huye del pecado sexual, la mujer se queda con su manto y se empieza a llorar y llama a todos los otros empleados que creen que el hebreo, el que trajeron muerto de hambre y que ahora se hizo rico a causa de nosotros, me quiso violar. Ya conmigo. No hay palabras, ¿verdad?, para decir. Ni la Rosa de Guadalupe se atrevió tanto. Se pasó de lanza la esposa de Potifar.
Y uno cuando lee esa historia le da rabia, le dan ganas de meterse en la Biblia. Es mentira, Potifar. Y dice la Biblia que cuando Potifar llegó en la noche a la casa, la mujer llorando, desconsolada, había llorado largamente toda la tarde. Le dice: ¿qué crees? Que el hombre que tú trajiste, el hebreo muerto de hambre, que ahora se hizo rico a causa de nosotros, me quiso violar. Y dice la mujer, dice la palabra de Dios, que Potifar se encendió en furor, se encendió en ira y metió a José a la cárcel. Pero no a cualquier cárcel. ¿A dónde lo metió? A la cárcel de los presos exclusivos del faraón. O sea, hasta para caer en la cárcel, José era bendecido. Dice la Biblia que entró al lugar donde no entraba cualquier preso. ¿Quiénes presos habían ahí? Lo más probable es que gente que tenía una visión política o un pensamiento político diferente al faraón. Gente de influencia, ¿verdad? Que había cometido un error, pero no dejaba de ser de influencia, no dejaba de ser importante. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 39 que Potifar lo puso en la cárcel de los presos del rey, de los presos del faraón. Y adivina qué le pasó ahí a José. ¿Se murió? Fue bendecido. Dice que entrando, pasando los días, el carcelero, me cae bien José, se hizo amigo del carcelero, dueño de la cárcel, de todos los que estaban ahí. Diga conmigo: cuando soy causa de bendición, soy causa de bendición donde me pongan. Tú vas a brillar donde te pongan. Tú vas a hacer bendición donde te pongan. No te quejes por el trabajo en el que estás. No te quejes por el lugar en el que estás. Ese lugar Dios lo escogió para bendecirte. Ese lugar Dios lo escogió para prosperarte. Ese lugar Dios lo escogió para levantarte. No te quejes por la situación que estás viviendo. Tú eres causa de bendición donde te pongan. Causa de bendición donde te pongan. Hermanos, si te ponen en los baños, que cuando uno vaya a sentarse, es el de dos, sea lleno del Espíritu Santo. A ese nivel de gloria tienes que llegar. Donde sea que estés, tú tienes que ser causa de bendición. Y aquí viene la parte triste, verso 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Fíjate lo que dice: donde estaban los presos del rey. No en cualquier cárcel, diga conmigo: no en cualquier cárcel. Y estuvo allí en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Otra vez. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Otra vez tenía gracia con Dios y gracia con los hombres. Esa es la fórmula perfecta. Si yo tengo gracia con Dios y gracia con los hombres, voy a ser promovido. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba, otra vez, diga conmigo, descanso. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. O sea, el de la cárcel, yo creo que fue más agradecido con Dios porque llegó José a que quedarse solo. Cuando llegó José, dice la Biblia que él no se preocupó de nada, porque todo lo que él hacía lo hacía José. Y fue una causa de descanso. Otra vez José es una causa de bendición, y aquel que es causa de bendición es descanso en el lugar donde esté. Es descanso para su familia, es descanso para sus padres, es descanso para su maestro, es descanso para el profesor, es descanso para sus amigos, es descanso para el que está triste, es descanso para el que está amargado, es descanso para aquel que está angustiado, sin esperanza. Eres un descanso caminando. Entonces vemos acá que ya Satanás no sabía qué hacer con José. Satanás lo puso en la cisterna, fue vendido como esclavo y lo compró un egipcio y se transformó señor. Ahora resulta de que estaba en la cárcel y se hizo señor en la cárcel. Satanás ya no sabía dónde poner a José. Todos conocemos la historia. En la cárcel José interpreta dos sueños. Interpreta el del panadero y el del copero, ¿verdad? Pasan 3 años. José le dijo: por favor, te estoy interpretando el sueño, acuérdate de mí cuando estés en el palacio. Digo: claro que sí, me voy a acordar. 3 años pasaron. Es cuando uno le dice: oye, contéstame el mensaje que te mandé. Sí, ahorita te lo contesto. Han pasado 84 años y no has contestado ese mensaje.
Y se acordaron de José a los 3 años. ¿Qué crees, faraón? Hay un hombre joven en la cárcel que interpreta sueños. Le interpreta el sueño al faraón y se hace señor de Egipto. Donde estaba el tipo brillaba. Donde estaba el tipo era bendecido. ¿Sabes por qué? No porque era de hermoso parecer, no porque su papá lo amaba, sino porque Dios lo había escogido para ser causa de bendición. Dios te escogió para ser causa de bendición. No pienses menos de ti que lo que el cielo piensa de ti. No, es que yo donde voy, no, mi suerte está bien mala. No, hermano, tú eres causa de bendición. ¿Le ha pasado que llega a un lugar, no hay nadie y después usted mira alrededor y están todos comprando taquitos? Porque tú eres causa de bendición en los taquitos. El otro día fuimos a unas crepas con nuestro pastor. Sí había gente, la realidad es que sí había gente, pero salimos de ahí y había un chorro de gente. Y el pastor me dijo, trajimos la bendición. Y deberían dar una comisión, ¿verdad? Entonces, tú eres causa de bendición. Donde tú llegues, la gente va a ser bendecida. Donde tú pongas tu mano, eso va a prosperar. Donde tú llegues, el lugar que pises. Por eso dice la Biblia, todo lo que pisar en la planta de tus pies lo vas a poseer. Todo por donde caminares, eso va a ser tuyo. Eso no es una frase buena de un predicador coaching, eso es la palabra de Dios. Josué capítulo 1 verso 9. Todo lo que pisar en la planta de tus pies, eso prosperará. Por eso Dios te está mandando a decir de parte del cielo que tú eres causa de bendición. Dice la palabra de Dios que todo lo que tocaba la mano de José era prosperado, era bendecido, crecía, se multiplicaba. Prepárate para que crezcas, para que te multipliques. Entonces quizás no, en esa casa antes había pura tristeza. Sí, porque no estabas tú. No, ese negocio no prosperaba. Sí, porque no estabas tú. No, es que eso que emprendieron no funcionó. Sí, porque no estabas tú. Sí, no, es que eso no resulta. Sí, porque no estabas tú. Cuando tú entres a ese lugar, la gloria de Dios se tiene que manifestar. El libro de Isaías dice que toda la tierra está llena de su gloria y que la tierra espera la manifestación ¿de qué? De los hijos de Dios. La tierra está esperando que te caiga el 20 de que tú eres una bendición andando. Entonces, no espere pegar. No, es que todavía no le doy. Hermano, cuando Dios te quiere prosperar, Dios te puede hacer prosperar en la cárcel, como lo hizo con José. El peor lugar donde él podría haber dicho: soy un fracasado, perdí mis sueños, perdí mi futuro, no me voy a poder casar. Pero en medio de ese lugar Dios lo levantó. En medio de ese lugar Dios lo prosperó. Porque Dios no está esperando el escenario perfecto. Dicen, uy, no, cuando me promuevan en el trabajo, me aumenten mi sueldo. Hermano, Dios no necesita eso. Me gustaba mucho lo que decía el pastor Víctor Hugo. Él decía, Dios no necesita del océano para multiplicar peces, Él los puede multiplicar en el desierto. Wow. Dios no necesita de lo que nosotros necesitamos para prosperar. ¿Sabes que entender esto es difícil? Entender esto nos puede costar, choca con nuestra mentalidad, choca con nuestros parámetros. Pero hoy Dios está mandando a pensar de manera diferente. Hermano, usted mírese al espejo y diga, yo soy causa de bendición. Yo soy el José de mi casa. Yo soy el José de mi familia. Donde yo pise va a ser bendecido. Donde yo pise va a ser prosperado ese lugar. Entonces, hay un libro que leímos hace poco que justamente habla de cómo la mente funciona. Y esto incluso lo aplican gente que hace oratorias no cristianas, oratorias de liderazgo, oratorias de gestión de un equipo de trabajo, etcétera. Y justamente uno de los vamos a decir, de los tips de oratoria es que la persona que esté haciendo la oratoria crea que está en el papel de poder dar confianza a los demás. El libro de John Maxwell, El poder de las relaciones, habla de eso, ¿verdad? Que si tú caminas creyendo que tú puedes bendecir a otros, vas a bendecir a otros. Pero si tú crees que no puedes ser de bendición para otros, no los vas a bendecir. Diga conmigo, la mente tiene demasiado poder. La Biblia lo dice en el libro de Proverbios: lo que el tal pensamiento en su corazón, así es él. Entonces, que tú salgas creyendo de aquí que eres bendición
no es una frase bonita. Tú le estás haciendo la guerra a Satanás. Tú estás literalmente marcando un destino para ti y para tu familia. Yo soy causa de bendición, mi familia es causa de bendición. Donde estemos, ese lugar va a crecer, se va a multiplicar, vamos a avanzar, vamos a reverdecer. Y dice la Biblia, estoy terminando, dice la Biblia que José se hace señor de Egipto. Pasan los años y llega un día que hay hambre en la tierra de su padre Jacob, y sus hermanos llegan a pedir comida a Egipto. Porque justamente José había interpretado un sueño donde iban a haber 7 años de miseria, de escasez, de sequía, y otros 7 años de bendición. Entonces estaban en el segundo año de escasez y de miseria que José había interpretado y había profetizado. Y llegan sus hermanos, y dice la Biblia, esa historia es impactante, hermano, porque dice la Biblia que cuando sus hermanos entraron por el palacio, José los identificó, los reconoció. ¿Y sabe por qué José lo reconoció y ellos no reconocieron a José? Porque cuando tú eres bendecido en tu vida, tú te transformas constantemente. Los pastores se ríen, yo puedo decir esto con libertad, yo se los he dicho, que yo veo fotos de antes de mis pastores y digo, se ven más jóvenes ahora. Y es porque cuando tú estás con Dios, tú reverdeces. Cuando estás con Dios, de verdad, tu vida es cambiada, tu aspecto cambia. Lo más probable es que José le sintió el mismo olor a sus hermanos. Lo más probable es que José le sintió el mismo olor, les vio las mismas ropas, y ellos no lo reconocieron porque José estaba muy bendecido. Entonces cuando tú estás muy bendecido, la gente, oye, como que cambiaste, oye, como que hablas diferente. Claro, porque Dios me transformó. Que no te reconozcas es una buena señal. Si dice, oye, sigue siendo el mismo hijo del Señor desde siempre, hermano, hay una mala señal ahí. Tú tienes que cambiar. Hay algo en ti que tiene que ser transformado. Hay algo en ti que tiene que ser cambiado. Yo siempre digo esto, mi esposa cuando nos casamos me vestía, hermano, me decía, no, ponte eso, no, quítate eso, no, eso no te viene. Y sabes que yo decía, no, es que tú me quieres controlar. Pero yo ahora analizando, dije, Jesucristo, ¿cómo me vestía así? De verdad, sin mentirte, calcetín largo de un color, short, y calcetín largo de otro color. No, es que estoy en la vanguardia. ¿Qué vanguardia, hermano? Eso es miseria. No, es que la playera está rota porque es el diseño. No está rota porque es el diseño. Está rota porque como el meme te está diciendo, ya no aguanto más, estoy cansado, jefe. Cuando tú eres bendecido, tú te transformas. Y tiene que haber una señal visible de que eres transformado. Por eso los hermanos de José no lo reconocieron. Y dice que José lo reconoció. ¿Y sabes lo que hizo? Dejó la reunión, se fue al baño y empezó a llorar. Y cuando volvió los confrontó. Ustedes son espías. No, nosotros no somos espías. Porque andaban sin un hermano. ¿Alguien recuerdan a qué hermano habían dejado en la casa? Al más chiquito, Benjamín. ¿Y sabes por qué lo dejaron? Porque el papá les dijo, la última vez que se llevaron al chiquito se lo comió un león, así que no se van a llevar al otro. Y dijeron, no, sí, nos falta uno. Bueno, nos faltan 2. Uno fue devorado por una bestia. Hijos de Dios. Y José, sí, sí, uno fue devorado por una bestia. El otro está en casa de mi padre no lo quiere dejar venir porque la última vez que salimos con el menor fue asesinado, ya no está con nosotros, ya perece, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces José le dice, no, ustedes son espías. No, de verdad, no somos hebreos, por favor, créenos. No, ustedes son espías. No, somos hebreos. La única forma en la que les voy a creer es que me traigan a Benjamín acá y yo lo conozca. José se quería asegurar de que no le habían aplicado la misma al hermano. Y dice la palabra que cuando fueron, y José dijo, para que vuelvan voy a tomar a Simeón, uno de sus hermanos, y lo voy a tomar preso. Y lo metió a la cárcel. Y dijo, si quieren a este hermano, tráiganme a Benjamín. Ustedes dicen que tienen otro, tráiganlo. Si no, este se queda preso. Y dice la Biblia que José le mandó a su mano derecha a su sirviente, dijo, llénale todos los costales que tienen con comida, llénaselos. Y mira lo que hicieron los hijos de Dios. Ahí mira, dígame conmigo, ¿qué hicieron?
Llegaron a la casa de Jacob, le dijeron: ¿qué crees? Que el Señor de Egipto tuvo misericordia con nosotros y nos dio comida. Y se comieron toda la comida y volvieron meses después a recoger a su hermano en la cárcel. O sea, desgraciados, ¿verdad? Se comieron todo y cuando se les acabó toda la comida volvieron: ¿qué crees, Señor? Le traemos a Benjamín. Querían más comida. Y Simeón en la cárcel, así como: oye, no se manchen, yo estoy aquí en la cárcel. Y dice la Biblia que reconoció otra vez José a Benjamín, y dice que ahí se le salieron lágrimas públicamente. Y se fue, los hermanos se sacaron de onda. Entonces José le dijo a su sirviente: mándalos otra vez, pero ahora ponle a uno en el costal, al menor, al que acaban de traer, ponle mi copa donde yo tomo vino, pónsela ahí, escóndesela en el costal. Y uno dice: ¿pero por qué? Y entonces ya se iban todos los hermanos y José dice: hey, me acaban de informar que alguien se robó algo de mi palacio, así que saquen todos los costales, vamos a revisarlos todos. Y dice: no, Señor, ¿cómo crees? Si usted nos ha alimentado, nosotros no le vamos a robar nada. Y entonces sacan el costal de Benjamín y adivina qué aparece: la copa. Y Benjamín: no, eso no es mío. Sí, eso es tuyo, te lo robaste, que no sé qué. Entonces ahora por eso te quedas conmigo a trabajar para mí. Era inteligente José, ¿verdad? Y salta su hermano, el cuarto hermano, Judá, y le dice: por favor, Señor, ahora sí que zorro, no te lo lleves. Me salió así, ¿verdad? Entonces le dijo: por favor, Señor, no te lo quedes, porque si tú te quedas, nuestro papá dice va a morir de tristeza, porque ya tuvimos un hermano que pereció, que se lo comió una bestia. Entonces si tú te quedas con este hermano, nuestro papá no va a poder morir en paz y va a llorar todos los días de su vejez. Y José tiene misericordia y dice: entonces tráiganme a su papá. No, es que es muy difícil. Y dice la palabra que ahí José no aguantó más y dijo: yo soy José. Ya conmigo. Y dijo: yo soy José. Y dice que los hermanos se quedaron sin palabras. Y él mandó a sacar a todos sus sirvientes que estaban en el palacio a salir del palacio. Sálganse, váyanse todos. Y le dijo a sus hermanos: yo los perdono. Y perdonó a sus hermanos, a los que lo habían vendido como esclavos, a los que comieron pan cuando él estaba gritando que lo sacaran de la cisterna, a los que le mintieron al papá y le dijeron, mancharon su túnica con sangre, degollaron un cabrito y lo virtieron sobre la túnica de José. Le dijeron: ¿sabes qué? José murió, se lo comió un animal. Rubén, que cargó con esa culpa toda su vida. Imagínate el corazón de Rubén. Dice la palabra de Dios que José abrazó el cuello de Benjamín y lloró con sus hermanos y los perdonó. Dice que el único que lloró fue Benjamín. Ninguno de los otros lloró. Yo creo que estaban en shock. Yo creo que no podían creer que era José el que les había dado de comer, el que les llenó sus costales, a pesar de que lo vendieron como esclavo. Para ya ir terminando, dice la Biblia que sus hermanos llegan en shock. Ninguno de ellos derramó una lágrima, solamente Benjamín lloró con José. Llegaron y le dijeron: si tú quieres ver a Benjamín, tienes que ir allá a Egipto. ¿Por qué? Porque José está vivo. Diga conmigo otra vez así. Entonces Jacob, dice la palabra de Dios, que queda impactado y dice: mi hijo, el que estaba muerto, vive, y yo iré a verlos antes de que muera. ¿Sabes de cuándo volvió a ver Jacob a su hijo? De 130 años. Entonces llega, dice que cuando entra en el palacio, José largamente lloró abrazado de su cuello. Porque si algo que siempre va a hacer Dios es restituir todo lo que has perdido. Imagínate cuántas veces se acostó José soñando con su papá. Cuántas veces se acostó José deseando despertar y ver a su familia. Y dice que largamente lloró abrazado del cuello de Jacob. Y la Biblia dice que cuando se terminaron de abrazar, José le presentó su papá a Faraón. Dice: este es mi papá, estos son mis hermanos.
dice que el faraón se alegró en gran manera. Les voy a dar la tierra de Ramsés, les voy a dar la tierra de Gosén, que es la mejor tierra de Egipto, solamente por ti, José. Y todos sus hermanos vivieron, y los hijos de sus hermanos. Ahí es cuando nace Israel en Egipto. ¿Sabes cuándo salieron? Llegaron 60 personas a Egipto. ¿Sabes cuántos salieron de Egipto? 2 millones. Esa fue la cosecha de José. Porque cuando tú siembras con dolor, vas a recoger con regocijo. Vas a cosechar con regocijo. Lo que empezaron como 60 personas fueron 2 millones de personas. Dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a Génesis capítulo 47, verso 11 al 12. Génesis capítulo 47, verso 11 al 12. Dice, lea esto conmigo, póngase de pie, estamos terminando. Dice, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés. Lo mejor de la tierra fue para la familia de José, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Donde Dios lo puso fue bendición. En Egipto, con Faraón, en la cárcel, en la casa de Potifar, en el campo, con los esclavos. Donde Dios lo puso, tú eres causa de bendición. Donde estás hoy, tú eres causa de bendición. Levanta tus manos al cielo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Te pido que tu presencia venga a inundarnos ahora. Señor, somos causa de bendición. Somos causa de bendición donde quiera que estemos. Somos causa de bendición. Quizás tú has sentido que te has sentido fracasado, fracasada, o has sentido que no has podido. O Señor, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro. Pero hoy esta palabra es para ti. Este mensaje del cielo traigo para ti. Tú eres causa de bendición. Tú eres causa de bendición. Tú eres causa de bendición para tus hijos. Tú eres causa de bendición para los tuyos. Por un momento levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar. Que estás a mi lado. Que estás a mi lado. Vamos, decláralo. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Y aún en medio, y aún en medio de las grandes pruebas de mis aleluya. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, tú sabes que decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente. Dile con todo tu corazón. Soy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Aleluya. Estoy convencido que estás a mi lado. Tú siempre me abrazas, nunca me has fallado. Dilo con fuerza. Y aún en medio de las grandes pruebas he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre, consejero, tú sabes que llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido. Vamos, levanta tu voz, iglesia. Tú Siempre has sido la mano que me
Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Hay algo que quiero decir. Por último, dice la Biblia que José, su papá lo volvió a conocer, lo volvió a tener a los 130 años y Jacob se murió de 147 años, murió. Vivió en total otros 17 años más con su papá, a la misma edad que fue vendido como esclavo, porque Dios es experto en restituir todo. Vivió 34 años de su vida con Jacob. Y en el último suspiro de vida, Jacob decidió bendecir a los dos hijos de José, a Manasés y a Efraín, porque todo lo que Satanás te quiso robar, Dios te lo va a regresar. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar esta reunión. ¿Cuántos les bendijo este tiempo en la presencia de Dios? Vamos a orar, levanten sus manos. Padre, bendigo a cada familia representada, Señor, en esta asamblea, en esta iglesia. Gracias, Señor, porque es un honor poder servirte, es un honor poder adorarte, Señor. Te pido que esta palabra sea una semilla en nuestro corazón. Bendecimos esta semana, declaramos una semana llena de éxito, de tu presencia, de tu bendición sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.